Hola amigos, buenos días, bienvenidos a nuestro reto. Más fuerte que Sansón, más determinado que Daniel, más consagrado que Samuel. Espero que estén meditando durante el día en el nombre o el atributo del Señor que hablamos en la mañana, y espero también que estén cumpliendo el reto de lectura. Recuerde que con solo 15 o 20 minutos al final hemos leído toda la Biblia, y lo hacemos porque la palabra del Señor dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Entonces, así como en alguna ocasión los discípulos de Jesús dijeron, Señor, aumentanos la fe. Su fe va a venir aumentada en la medida en que conoce a Dios, en que se relaciona con Él. No solo una lectura como un libro histórico, un libro más, un libro de literatura, sino como las palabras de Dios, como la manera en la que Dios se movió por medio de personas, y lo que Dios hizo con otras personas también lo puede hacer con usted. El día de hoy vamos a estar estudiando otro de los nombres de Dios, está ahí en pantalla, Jehová Rafa. El Señor es quien lo sana. Qué nombre bonito, qué nombre hermoso para las personas que de la iglesia y de la audiencia vienen luchando con enfermedades. Es hermoso recordar que si hay sanidad vendrá de parte de nuestro Dios en medio de un pico nuevamente de coronavirus. Bien vale la pena que oremos por las personas que están en las UCI, luchando por respirar, tratando de salvar su vida. Si alguien de la audiencia tiene una persona que conoce con COVID, vamos a orar por él, y también vamos a orar porque el Señor traiga sanidad en el alma también, sanidad espiritual inclusive. Vamos a ver dónde aparece este nombre. Está ahí en Éxodo capítulo 15 para que usted lo medite más tarde, y en el verso 26 Dios le habla a Moisés y le dice pues que Él es el sanador. En el contexto, Israel había salido de Egipto, habían quedado contra el Mar Rojo y el ejército egipcio venía persiguiéndolos. Dios le dice a Moisés que deje de orar, sino que levante la vara. El mar se abre en dos, es un milagro impresionante. El pueblo pudo cruzar, y cuando estaban cruzando el ejército egipcio, el mar se cerró y el ejército Israel pudo cruzar en seco, y el ejército pues quedó allí muerto. Pero luego de eso ellos salen, hay una alabanza, el cántico impresionante de lo que Dios había acabado de hacer, los carros del faraón que quizás usted ha escuchado, hablando de que caballo y jinete echó a la mar, y que Dios es poderoso, que Dios es misericordioso. Pero también en nuestros momentos espirituales hay que tener cuidado, en nuestros mayores momentos de victoria, porque la prueba y la tentación pueden venir a la vuelta de la esquina. Y ellos empiezan a quejarse porque se encuentran en el desierto sin agua. Se llenan de miedo, se llenan de pánico y empiezan a hablar mal de Dios, mal de Moisés, que mejor hubiera sido quedarse y no haber salido para morir en el desierto de sed. Entonces Dios le habla a Moisés y les dice: si ustedes escuchan atentamente la voz del Señor su Dios y hacen lo que es correcto ante sus ojos, obedeciendo sus mandatos y cumpliendo todos sus decretos, entonces no les enviaré ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios, porque yo soy el Señor quien los sana. La Biblia cuenta que hay una relación inicial entre la enfermedad y el pecado. Recuerde que Dios creó un huerto perfecto donde no había enfermedad, donde no había dolor. Pero a causa del pecado, Dios permite que la enfermedad entre a la humanidad, porque si no hubiera enfermedad, pues Adán y Eva iban a vivir eternamente, pero iban a vivir eternamente en pecado. Y entonces la Biblia cuenta que hay dos tipos de enfermedad. Por un lado, la enfermedad física, pero también hay una enfermedad espiritual. Esa enfermedad es la separación de Dios con el ser humano. Es el pecado que ha entrado a la vida de la humanidad. Y entonces cuando Dios dice que Él es nuestro sanador, no solo es nuestro sanador físico, que también es necesario, pero también es, y más importante, nuestro sanador espiritual, la persona que puede sanar nuestras enfermedades del alma, nuestras enfermedades emocionales, pero también nuestra enfermedad espiritual, que es estar separado con el Padre. La Biblia está llena de momentos poderosos donde Dios hizo sanidades, donde Jesucristo mismo, la manifestación del Padre, el que ha visto al Padre, el que ha visto al Hijo, ha visto al Padre, donde se nos narra hechos de esas sanidades. Y al meditar en eso, quiero que pensemos en este capítulo.
Hay un capítulo en la Biblia que es Juan capítulo 13, donde Jesús se encuentra con una samaritana y Jesús dice, hablando de un pozo donde estaban sacando agua: cualquiera que beba el pozo de Abraham de esta agua pronto volverá a tener sed. Pero atención a lo que él dice: pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Dios le dio agua en el desierto a los israelitas. Sanó un agua amarga porque Él es Jehová sanador, Jehová Rafa. Pero Jesucristo dice que Él es el agua de la cual las personas que beban no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Este es Jesucristo, el cumplimiento de Dios dándonos un agua diferente. Puede ser que usted en este momento tenga sed física, salud, pero puede ser que usted tenga una sed espiritual. Y Jesucristo es el agua de vida que puede brotar con frescura. Es necesario que usted entienda que la manera de apagar ese deseo por algo más que usted tiene en su corazón, ese deseo de ser llenado que se ve reflejado quizás en hábitos, en heridas, en complejos, ese deseo de controlar, solo puede ser llenado por el Señor Jesucristo, quien dice que Él es el agua de vida. Hay otro pasaje con el que quiero que meditemos, y es que en Mateo capítulo 9 Jesús subió a una barca y regresó al otro lado del lago, a su propia ciudad, y unos hombres le llevaron a un paralítico en una camilla. Al ver la fe de ellos, Jesús le dijo al paralítico: ánimo, hijo mío, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los maestros de la ley decían en su interior: es una blasfemia, ¿acaso se cree Dios? Porque estaba perdonando los pecados. Y Jesús sabía lo que ellos estaban pensando, así que les preguntó: ¿por qué tienen pensamientos tan malvados en el corazón? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados son perdonados, o ponte de pie y camina? Verso 6: así que les demostraré que el Hijo del Hombre, Jesucristo, tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados. Entonces Jesús miró al paralítico y le dijo: ponte de pie, toma tu camilla y vete a tu casa. El hombre se levantó de un salto y se fue a su casa. Al ver esto, el temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios por enviar a un hombre con tanta autoridad. Este es un milagro impresionante. Hay una persona que ha sido paralítica desde pequeña y el Señor Jesús dice: tus pecados te son perdonados. El único que tiene la capacidad de perdonar los pecados del hombre es Dios. Y Jesucristo, siendo Dios, dice: tus pecados te son perdonados. Los religiosos, los legalistas dijeron: pero ¿quién se cree este? Y Jesucristo está diciendo: yo no solo soy Jehová Rafa, sino también soy Jehová Mekadesh, el que puede perdonar, el que puede santificar, el que puede apartar. ¿No le parece hermoso mirar en Jesucristo el cumplimiento de la manifestación de Dios en esta tierra? La Biblia dice en Juan 5, 38 y 39 que el Antiguo Testamento es el que da testimonio de Cristo. Por eso en este día, al leer en el Antiguo Testamento, tenemos que buscar a Cristo. Por eso cuando vemos que Dios es Jehová Rafa, Dios el que sana, tenemos que entender que el cumplimiento es Cristo quien sana no solo nuestras enfermedades físicas, como dice Isaías también, sino que Él tiene el poder y la autoridad sobre todo para sanar nuestros problemas espirituales. Él es Dios que perdona los pecados. Hay otro pasaje que quiero que meditemos y es cuando Jesucristo se encuentra con Nicodemo y Él le dice que nadie puede ir al cielo si primero el Hijo del Hombre no le ayuda a nacer de nuevo. Dice que el reino de los cielos, Nicodemo le está preguntando en el verso 3 del capítulo 3, le dice, en el 2, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos las señales milagrosas que haces con la prueba de que Dios está contigo. Y Jesús le respondió: te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, a menos de que seas sanado de ese problema espiritual, de estar separado de Dios, que no tengas un nuevo comienzo, no puedes ver el reino de Dios. Una persona puede ser sanada físicamente, pero si no es sanada en su espíritu, no va a tener vida eterna. Y es más importante que ser sanado físicamente, ser sanado espiritualmente. En un momento vamos a orar por las enfermedades físicas, pero más importante que la enfermedad física es esa enfermedad espiritual. Nicodemo le dice: ¿qué quieres decir
¿cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Y Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y del Espíritu. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Yo tengo un audio también en este mismo canal que habla de este pasaje, hablando sobre la vida espiritual, un estudio de 1 Corintios, si usted está interesado, búsquelo ahí. Y Jesús dice, así que no te sorprendas cuando digo tienes que nacer de nuevo. El viento sopla hacia donde quiere de la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu, el Espíritu de Dios con E mayúscula. ¿Cómo es posible todo esto?, preguntó Nicodemo. Jesús le contestó, tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas. Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto y ustedes todavía se nieguen a creer en nuestro testimonio. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? Nadie jamás fue al cielo y regresó, pero el Hijo del Hombre, Jesucristo, bajó del cielo. Y así como Moisés levantó a la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Quería llegar a este pasaje porque Jesús está hablando de la manera en la que un hombre puede ser sano de su enfermedad espiritual. Y dice que así como Moisés levantó una serpiente en el desierto, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado. Y quiero que miremos ese pasaje en Números 24. Dice, luego que el pueblo de Israel salió del monte Or y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Aquí ya había pasado la escena que leímos antes en Éxodo, donde Dios sanó las aguas y trajo sanidad. El pueblo se impacientó nuevamente porque la jornada era muy larga y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. Empezó a quejarse nuevamente. ¿Por qué? Y dice el pueblo, ¿por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pídele al Señor que quite las serpientes. Así pues, Moisés oró por el pueblo y entonces el Señor le dijo a Moisés, haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Esta es una escena impresionante porque Jesús está uniendo lo que pasó en el desierto y le dice a Nicodemo, si quieres ver el reino de Dios tienes que nacer de nuevo. Y dice, así como la serpiente en el desierto fue levantada, así el Hijo del Hombre tendrá que ser levantado. Jesucristo fue levantado en la cruz. Y lo que dice esta historia allí en Números que estábamos leyendo es que el pueblo se quejó nuevamente del pecado y Dios envió serpientes venenosas que cuando picaban a las personas empezaban a morir. Y de esa manera el pueblo empezó a preocuparse y claro, estaban viendo morir a sus seres queridos y le dijeron a Moisés, ¿qué hacemos? Y Dios le dice, Moisés, levanta una serpiente de bronce y todo aquel que vea esa serpiente será sano. ¿Se imagina la escena? Es un tema espiritual, es un tema de fe. En el campamento se pone en la mitad esta serpiente de bronce y el que la miraba era sanado, era un milagro impresionante. Jesucristo dice, sucede exactamente igual. El que mire al Hijo del Hombre será sanado, pero no será sanado únicamente o exclusivamente de algo físico, será sanado espiritualmente, nacerá de nuevo. Por eso la invitación al recordar que Dios es sanador, que usted mire a la cruz, que mire a Cristo muriendo allí en la cruz, aquel del quien Isaías, el profeta, dijo que en su llaga nosotros fuimos sanados. Jesucristo tiene el poder para sanarle físicamente, pero más importante, Jesucristo tiene el poder para sanarle espiritualmente. Venga a Él, venga a la cruz de Cristo. Confiese su pecado, confiese que usted ha sido picado por la serpiente de la maldad, de la avaricia, de la lujuria, del orgullo, de deseos de maldad y que los ha llevado a la práctica porque en esta tierra todos hemos pecado, no hay justo ni aun uno, o sea, nadie hace lo correcto todo el tiempo y dice la Biblia, todos nos hemos hecho pecadores como a uno solo pecando, como todos hemos pecado, dice la Biblia.
Al meditar en eso, qué bendición que usted le pueda contar a otros que en Dios hay sanidad, que al igual que el paralítico usted pueda ser sanado por Él de sus enfermedades físicas, pero más importante, de sus enfermedades espirituales. Me gustaría ir cerrando con una oración. Antes quiero darle los versículos en los que vamos a meditar el día de hoy. Recuerde que aquí le estoy dando los pasajes, pero son los capítulos que usted tiene que leer. Por ejemplo, tiene que leer de Génesis capítulo 25 desde el verso 1 hasta todo el capítulo 25 hasta el verso 35 del capítulo 26, o sea, completo, 25.1 hasta 26.35. Tiene que leer el Salmo 7 del verso 6 al verso 9. Tiene que leer Proverbios 3 del verso 9 al verso 10 y Mateo 9 del verso 18 al verso 38. Igual ya lo subo en un momento allí al canal también para que usted lo pueda revisar. Me gustaría terminar con una oración al respecto del día de hoy. Padre Santo, Padre amado, gracias que lo que fue escrito, las historias que sucedieron, también fueron dejadas allí para que nosotros pudiéramos conocer un poco más de ti. Y gracias porque lo que hiciste por Israel, lo que hiciste por el paralítico, también lo puedes hacer por nosotros. Queremos que tú, Jesús, seas la fuente de agua viva que sale de nuestro interior para vida eterna. Queremos beber de esa agua y no volver a tener sed jamás. Queremos ser sanados físicamente, pero también espiritualmente, Señor. Y en el primer lugar te pedimos por las personas cercanas y las personas que están en la UCI, Señor, luchando contra el COVID. Te pedimos que tu mano poderosa esté trayendo sanidad a cada uno de ellos, Señor. Y estés trayendo sanidad física, pero también sanidad espiritual. Y yo te pido que así como la serpiente fue levantada, nosotros podamos ver a Cristo crucificado allí en la cruz, viéndole morir por nosotros, pero también viéndole resucitar para tener vida eterna. Señor, creemos que esta vida es vana si tú no nos permites hacer parte de tu reino. De que nos serviría ganar todo el mundo, tener la salud o conseguir posesiones económicas si perdiéramos nuestra alma. Ayúdanos en este día a recordar que tú eres un Dios sanador y que sanas no solo nuestras dolencias. Y yo te pido por las dolencias de las personas que están escuchando este devocional, sánales en el nombre de Jesús. Pero también te pido por sus dolencias espirituales que son pues más importantes, Señor. Permite que haya nuevos nacimientos, permite que haya nueva vida en medio de esta audiencia y que haya una conciencia de que el pecado es el que arruinó todo, pero que Cristo es la respuesta a la necesidad más grande de la humanidad, el poder estar a cuentas contigo. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén. Amigos, un abrazo, que tengan feliz día. Recuerden compartir este video con sus amigos, con sus hermanos, con quienes creen que lo necesiten, que necesiten escuchar que nuestro Dios es Jehová Rafa. Dios es el que sana. Un abrazo, que Dios les bendiga.